Capítulo 119, versículo 129. Poco a poco estamos haciendo este himno. Y empezamos con la palabra plaot. Plaot, aquí la tenemos, voy a escribir la pronunciación. Plaot. Bueno, ya algunos se imaginarán o la asociarán y sabrán o se imaginarán que tiene que ver con la palabra pele. No se pronuncia pelé, sino pele. Doble segol indica el acento al principio, pele. Y sí, esta palabra significa o es la que tradicionalmente se ha entendido que se usa para describir las maravillas de Dios. Lo que pasa es que quiero aclararles algo también. Este es el sustantivo, pele, lo que describe en sí a aquello que es una maravilla. Explico, una cuestión sobrenatural, algo que puede estar en contra de las leyes de nuestra naturaleza o nuestro plano terrenal. Eso es lo que se llama maravilla, básicamente. Se conoce así. De pronto, más adelante puede pasar que si investigo la etimología de la palabra maravilla y me doy cuenta que de pronto no encaja, bueno, la podré cambiar porque tengan presente porque siempre estamos pensando en lo que describe en hebreo y a veces se han hecho convencionales algunas palabras, pero que de pronto ya luego vamos reformando la forma de entenderla y eso no quiere decir que hayamos estado equivocados, simplemente estamos yendo a un poco más de un grado mayor de precisión. Por ejemplo, la palabra bendición, todo el mundo dice bendito, sidurim, judíos, inclusive en castellano dicen bendito, bendito, y todo el mundo dice bendito. Ahora, que ya sepamos que la palabra Baruch tiene que ver con la característica de que Dios está lleno de hijos injertados o adoptados, bueno, eso ya se hace bastante difícil de comprender para el común en castellano, pero bueno, es lo correcto, así que estamos haciendo un poco esa transición, ¿no? Entonces la palabra pele, repito, es el sustantivo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo? Porque resulta que en hebreo, en la Biblia, tenemos otra palabra que es niflaot, por ejemplo. Pero esto en sí ya no es un sustantivo puramente dicho. Hace poco hubo una cuestión por allí que algunos pudieron haber visto en el muro. Y hubo una discusión sobre gramática y estas cosas, pero claro, hay que saber gramática hebrea para poder entender estas cosas, ¿no? Sustantivo pele, niflaot, se porta como un sustantivo, la gente lo trata como un sustantivo, pero no es un sustantivo exactamente. Esto es un participio nifal, en presente, niflaot, sería difícil de traducir, sería como aquellas cosas que están siendo utilizadas para mostrar lo que es pele. Es una palabra difícil de traducir. Entonces por eso a veces, bueno, en el ánimo de comunicar sin tanta dificultad la idea, se tiende a simplificar un poco. Dice, bueno, niflaot, maravillas. Y luego alguien me preguntará, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre pele y niflaot? Bueno, ya eso es una conversación de más alto grado, porque ya toca explicar cuestiones de gramática y de pronto no todo el mundo está relacionado con esto, ¿no? Sustantivo pele y niflaot sería aquellas cosas que están siendo utilizadas para mostrar pele. ¿Cuál es la diferencia? Que esto es la maravilla en sí misma y esto son las cosas que se utilizan para mostrarlo. Nosotros, por ejemplo, nosotros como creación somos niflaot cuando Hashem nos utiliza para mostrar que Él es pele. ¿Me explico? Por eso uno de los nombres de Mashiach en Isaías capítulo 9 dice, podemos buscar rápidamente aquí que lo tengo a la mano, Isaías, vamos al capítulo 9 de Isaías. ¿Y cómo es que dice ese famoso versículo 6, ¿no? Capítulo 9, verso 6? Ustedes lo pueden ir a buscar por allí en sus Biblias y señalarlo, subrayarlo. Permítanme un segundo. Entonces aquí, por ejemplo, en el 9.6 dice, 5, perdón, en el 5 en hebreo dice, un niño será parido para nosotros, ahí en castellano, hijo será entregado para nosotros y estará el principado sobre su hombro y llamarán su nombre Pele. Pele. Entonces traducir maravilloso. No está bien decir maravilloso. Es maravilla.
O sea, es un sustantivo. Maravilloso suena más como un adjetivo, como llamarle algo que está relacionado con una maravilla. No, Él es la maravilla. Él es Pele. Por ejemplo, en el Cántico de Moisés podemos retroceder un poco más allá. En Éxodo capítulo 15, en el Cántico de Moisés, encontramos que Hashem se le llama hacedor de Pele, por ejemplo. Vamos a ir al Cántico de Moisés, capítulo 15, repito, cuando pregunta esa famosa frase que hace parte de muchas canciones, ¿no? Que dice, Mija moja ba'elim Adonai, Mija moja, ¿verdad? Aquí está el versículo 11. Mija moja ba'elim Adonai, Mija moja nedar bakodesh, norat tehilot ose fele. Bueno, ahí no tiene el dagesh porque hay una regla gramatical que dice que cuando la palabra anterior termina en sonido vocálico, letter mater lectionis, la siguiente beget keper no lleva dagesh. Esto, repito, es cuestión de gramática hebrea. Aquí es la palabra pele. Que no digan, ay, que ahí dice fele. No, no es pele, sino que la regla gramatical hace que no lleve dagesh. Entonces, ¿Dios es hacedor de qué? Ahí lo pone, ¿no? ¿Cómo traduce? Dice hacedor. ¿Quién es tú? ¿Quién es como tú, Hashem, entre los poderosos, entre los Elim? ¿Quién es como tú, poderoso en la santidad, temible de tehilot, de obras maravillosas? Hemos hablado precisamente que la palabra tehilá, que le da el nombre al Sefer Tehilim, tiene dos plurales, tehilá o tehilot, tehilim o tehilot, ¿de acuerdo? Se puede decir tehilim o tehilot. Entonces, está diciendo temible de tehilot, o sea, temible de obras impresionantes, maravillosas, que generan alabanza. Ose fele, hacedor de maravilla. Ose fele, entiéndase pele, el sustantivo, la maravilla. Aquello que, repito, no está básicamente a nuestro alcance realizarlo. Todas las demás cosas que muestren ese contenido sobrenatural y divino son niflaot. Así que podemos encontrar la palabra niflaot en muchísimos lugares. Permítanme, de pronto les puedo dar alguna referencia para que vean que de pronto en las traducciones los traducen igual y no es lo mismo. Por ejemplo, en Josué capítulo 3, versículo 5, dice, Vayomer Yehoshua el ha'am, itkatshu ki mahar ya'aseh Hashem bekirbechem niflaot. Dice, dijo Yehoshua al pueblo, distínganse, santifíquense, como lo quieran traducir, porque mañana hará Hashem en medio de ustedes niflaot. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Pues si leemos de pronto el contexto, estamos hablando ya de cómo utiliza cuestiones de nuestro medio, de nuestra naturaleza, para combinarlo con su poder, evidentemente, o a través de su poder volverlo algo maravilloso. Entonces, ahí la otra referencia. Por ejemplo, en Miqueas 7:15 dice, Ki meitzet hameretz mitzrayim araenu niflaot. Dice, conforme a los días de tu salir de la tierra de Egipto, yo le mostraré niflaot. ¿Ah? Por ejemplo. Entonces, ahí se puede ver la diferencia entre pele y niflaot. Quiero aprovechar que estamos hablando de esta palabra porque quiero despejar algo que, bueno, en mi trabajo cotidiano como en eTeacher y en algunas que otras cosas que veo por allí, me he encontrado mucho que la gente se confunde con el libro de Josué porque siempre van al tema de que el mensajero celestial que se le apareció, en Jueces, perdón, el mensajero celestial que se le apareció allí a los padres de Shimshón, entonces era Dios o era el Mesías. Vamos a leer Jueces 13, por favor. Vamos a ubicarnos en Jueces 13. A los que tengan Biblia en mano pueden ir colocando ahora cómo lo han traducido para que ustedes se den cuenta, ¿no? Jueces 13, versículo 5. Vamos a ver. Dice, por ejemplo, lo siguiente, claro, y aquí algunos argumentan que entonces, vamos a ver, ¿es el 13.5? No, parece que no es. No, ese no es. Es el 13.18. 13.18, corrijo. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto, como en el verso 18 él se despide de esta manera,
Dicen, vamos a leerlo, ustedes pongan en sus traducciones allí qué palabra han utilizado, ¿no? Dice, por ejemplo, el 13:18. Voy a leerles el 17. Vayomer Manoach el Malach Adonai, y le dijo Manoach al Malach de Adonai. Ya hemos dicho que Malach es un agente, es una creación al fin y al cabo, es cualquier cosa que Hashem utilice para mostrar su poder. Ahí ponen admirable, dice Francisco, correcto. Entonces, lo que hacen mal es atar esta palabra admirable de jueces con la de Isaías y creen que están hablando del mismo. Entonces creen que, mira, Jesús se apareció aquí en la época a los papás de Shimshon. Y creen entonces o concluyen que Jesús es el ángel. ¿Me explico? Y ya saben lo que pasa con la palabra ángel. Malach la traducen mal como ángel, no debe traducirse ángel, es muy pésimo significado. Es importantísimo entenderla en hebreo, ¿no? Entonces, Vayomer Manoach el Malach Adonai, Mishmecha. Y mira qué curioso, que aquí hay una pregunta muy interesante, porque fíjense ustedes que seguramente ahí ponen como, ¿cuál es tu nombre, no? Vamos a verificarlo, si ahí les colocan cuál es tu nombre, me lo pueden confirmar si dice así. Algunos traducen cómo te llamas, alguien más se puede colocar de pronto como dice en su traducción la pregunta, porque la pregunta es importante, ¿no? Resulta que en hebreo no dice cuál es tu nombre, exactamente no dice eso. Vamos a ver, 13:18, voy a asegurarme por aquí que no haya ninguna anotación. Bueno, sí, en el 17 hay una nota de pie de página que algunos manuscritos dicen que es ma, que sería cuál, pero llama la atención que en el texto tal cual como aparece pregunta Mishmecha, que sería más exactamente ¿quién? ¿Quién es tu nombre? Óigase bien que no es lo mismo Mashmecha que Mishmecha. Cuando pregunta Mashmecha es ¿cuál es tu nombre?, ¿no? Como le preguntó este Malach a Jacob cuando estaban peleando. Pero aquí le está diciendo, curiosamente, repito, el texto, aunque cabe la posibilidad de que diga ma, no es lo más plausible, sino mi, y le está preguntando es ¿por quién? ¿Quién es el que te da nombre a ti? Mi shmeja. ¿Quién es el que te da nombre a ti? Y entonces él le responde, Ki yavod vareja vejibadnuja. Dice, cuando venga tu palabra te daremos el peso. Jibadnuja, ¿no? Te daremos el peso. Luego dice, Vayomerlo malach Adonai. Y le dijo el mensajero de Adonai, Lama zeti shalishmi. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Lama zeti shalishmi. Behu felii. Así literalmente es lo que aparece. Voy a escribirlo aquí para que ustedes vean la diferencia de lo que aparece en el texto hebreo. Aparece, vamos a colocarle el dagesh, sería pelii, es una corrupción del texto, ¿de acuerdo? Pero se nota claramente que no es lo mismo pele que pelii, ¿ya? Algunos dicen que se debe corregir a pilii, ¿de acuerdo? Y ahora la pregunta ustedes me harían, ¿cuál es la diferencia entre pele y pili? Este sufijo de la yud que aparece aquí se utiliza en hebreo para denotar origen. Origen. Por ejemplo, de Yehuda son Yehudí. De Mitzrayim sale Mitzri y así sucesivamente. De Pleshet sale Plishti. Es el origen, o sea, se utiliza como gentilicio, se utiliza como lugar de origen de algo. Entonces, si hemos dicho que Pele es el sustantivo de lo que es maravilloso, de lo que corresponde a algo que no podemos hacer nosotros, ni percibir nosotros, ni nada por el estilo. Entonces, Pili está radicado en Pele. Esto nos deja dos enseñanzas. Primero, no es el mismo nombre. No podemos concluir, es que este mensajero se llamó maravilloso o admirable, entonces el mismo nombre de Isaías, entonces Jesús. No, falso, no. Ya lo hemos dicho. Y segundo, nos está diciendo que este mensajero celestial le pertenece al Pele. Está originado en el Pele.
no es el Pele exactamente, está originado. Le debe su naturaleza, su origen a esto. Haz de cuenta que este es el país y hasta los que viven aquí se le llaman Pili, ¿ya? O Peli, como dice en el texto masorético, y eso es todo. No está diciendo en ningún momento que tengamos que entender que ese Jesús preaparecido o una teofanía o algo por el estilo. Ahora, vuelvo a insistir porque es un tema que a veces todavía parece que hay que trabajar más. Que si nosotros nos ponemos a decir que Hashem se apareció muchas veces en forma de mensajero, de malach, entonces estamos aceptando la idea que él se humilló muchísimas veces para aparecerse aquí en esta tierra y ser visto además de los hombres. Y eso contradice dos puntos de restricción del Evangelio. Uno, que nos dice que Mashiach se humilló una sola vez y para siempre, ¿de acuerdo? Tomó forma de siervo. Y el otro es que dice Juan, por ejemplo, que a Dios nunca nadie lo había visto jamás. Nadie lo había visto jamás. Entonces, luego podemos agregarle que en el misterio de la piedad, lo que se dice precisamente es que Hashem fue visto de los mensajeros celestiales cuando vino a este mundo. Antes no lo habían visto. Acuérdense que hasta los serafim se tapaban los ojos en Isaías, la visión de Isaías, ¿no? Se cubrían con las alas y todo esto. Entonces, por todas estas tres razones que para mí son contundentes, no es posible, repito, decir que es que el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, como algunos dicen, o el ángel de Adonai, que tratan a veces de realizarlo todo, pero es la misma idea cristiana, y no lo digo porque sea cristiana, sino que es un error, ¿me explico? No se puede decir que ese haya sido Yehoshua o el mismo Adonai que se apareció. No. Se están violando tres controles de teología de la Escritura, si es que creemos en el Evangelio. ¿Me explico? Hay que respetar esos límites, pero entonces a veces que hay algunos que todavía intentan decir es que Jesús se apareció, que es una teofanía. No. Tenemos siempre que recordar que siempre que hubo una manifestación de un malach de Adonai, evidentemente estaba cumpliendo una función que Hashem le había entregado, había expresado, pero por lo mismo no es él en persona. Otro tema que, por ejemplo, es muy recurrente, que dicen, es que los tres mensajeros que fueron donde Abraham y allí estaba Adonai porque habló Adonai. Pues claro que no, no estaba allí Adonai. Son tres malachim, y ahí te lo está diciendo, Anashim, dice en el texto hebreo, ¿de acuerdo? Tres varones, y repito e insisto, tendría que haberse violado estos tres parámetros del Evangelio para simplemente ir a aceptar que en ese versículo se apareció Hashem en persona. ¿Pero qué necesidad tenía? Con millares de mensajeros, de malachim y de toda la creación a su disposición, se va a tomar él, teniéndolo además planeado de venir una sola vez y para siempre como siervo, humillarse a sí mismo varias veces desde la fundación del mundo. No puede ser. Por eso es que el autor de la carta a los hebreos hace un razonamiento muy parecido y dice, es que en esto además se diferencia nuestro sumo sacerdote, que no es como los sacerdotes terrenales que tienen necesidad de estar ofreciendo continuamente y año tras año los mismos sacrificios, por lo cual le habría sido necesario ofrecerse muchas veces desde la fundación del mundo. Voy a tratar de buscar ese versículo, porque me parece que es un verso bastante interesante para tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a ver, por lo cual le habría, si lo pueden buscar ahí, ustedes también. Vamos a ver. A veces desde la fundación del mundo. No sé si lo tienen a la mano. Es un texto que se encuentra en Hebreos. A ver si lo alcanzo a encontrar. O por lo cual habría sido necesario ofrecerse varias... 9.26, vamos a ver. Parece que es ese, Hebreos 9.26. Hebreos 9.26, vamos a googlearlo rápidamente aquí. Sí, correcto, ahí está. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado.
Hombre, ya te digo, si él estaba ya dispuesto en su promesa de venir, ¿cómo lo sabemos? Cuando Abraham, por eso fue que llevó a Isaac, a Abraham le dice, ofréceme a Isaac. Cuando está allí, que está a punto de sacrificarlo, se le aparece, no le hagas nada, mira, yo te quería mostrar básicamente esto. En el futuro vendrá alguien que ocupará el lugar de los hijos de la promesa, y ese alguien soy yo. Eso es todo lo que hay que aprender. ¿Me explico? Entonces, por todas estas razones, espero que quede ahora más claro por qué no es posible decir que Hashem se apareció muchas veces en forma del ángel, o fue Jesús o Yehoshua el que se apareció en forma del ángel de Hashem. No, no hay forma de decirlo. Eso sería una violación de la Escritura, repito. Se estaría violando algunos principios fundamentales del Evangelio. Bueno, entonces volvamos a nuestro himno 119, que bueno, nos ha puesto a hablar hoy todos estos pequeños datos, pero que creo que suman